Hola mis queridos amigos. Hemos llegado al tema número 3 de esta travesía celestial, y lo hacemos con el alma temblando, porque el título de hoy es Esperanza en el dolor. Y la pregunta del millón es, ¿cómo puede haber consuelo donde hay quebranto? ¿Y cómo pueden hacer fe en medio del llanto? Pero bueno, mi hermano, así de maravilloso es nuestro Señor, que no siempre nos evita el valle del dolor, pero siempre camina con nosotros en medio del temor. Y aunque para nosotros el proceso no tenga sentido, sus promesas se mantienen firmes y nos abraza con su amor. Así mismo es la cosa, mi hermana. Y no estamos hablando de letra ni de teoría, sino del alma en plena agonía, del duelo que parte el pecho, del diagnóstico que deja el corazón deshecho, del adiós que nunca se dijo, del vacío que se esconde y se lleva consigo. Y por eso desde KWM Internacional lo decimos con el alma en la mano, porque aunque el dolor se calle por fuera, sigue pegando gritos por dentro. ¡Ay, mi madre! Y en medio del valle donde todo quebranta, venimos hoy a decir con voz que no se espanta. Hay un Dios que no se aleja en la tormenta. Hay un Dios que se acerca y su amor te sustenta. Porque cuando Él está cerca, aunque todo duela, la esperanza florece y la fe se manifiesta. Así que prepárese, mi gente, porque lo que viene no es suave ni elegante. Es crudo, es real y es fuego vibrante. Porque la verdad no anestesia, pero sana constante. Y por eso arrancamos con fe que no se cansa, y con el Dios que convierte el valle del llanto en puerta de gloria donde solo por medio de la esperanza se avanza. ¿Y sabe una cosa, mi hermano? Si el dolor tuviera sonido, sería el grito de David que aparece registrado en 2 de Samuel capítulo 18, versículo 33. Porque cuando le avisan que Absalón había muerto, ese no fue un quejido de rey, ¡qué va! Más bien eso fue un alarido de padre. ¿No ve que David dijo, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¡Qué fuerte, mi hermana Elena! Eso sí que parte el alma en dos, porque lo natural es que los hijos entierren a sus padres, no que los padres entierren a sus hijos. ¡Vaya la máquina! Usted está conectado, mi hermano, porque ahí no está llorando el salmista, ni el guerrero de 1000 batallas. Ahí el que llora es David el papá. Póngale cuidado, porque es el hombre quebrado, el que daría todo por cambiar de lugar con su hijo. Y es que cuando un padre ve a su hijo perderse en la rebeldía, perderse en un accidente, perderse en las drogas, o perderse en un diagnóstico fatal, por más fuerte que sea, el alma se le rompe en pedacitos. Y créame, mi hermana, que eso no se cura con esas frases que se repiten por puro protocolo, ni se borra esperando que lo tape el calendario, para que lo sepa. Es que sí, mi hermano, porque ese lamento es el eco brutal de miles que han recibido una llamada letal, una noticia que hiela el alma y causa un silencio fatal. ¡Qué dolor tan antinatural! Y lo más desgarrador del caso es que David sabía que parte de su quebranto venía del peso de su propio pecado. Ay, 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 mi hermana, porque el remordimiento también sangra, también duele, y también deja el alma hecha pedazos. Pero usted sabe qué es lo que de verdad me consuela, que ese lamento no fue silenciado por la eternidad, sino que fue inscrito en la sagrada verdad. Porque en cada lágrima de David, el cielo no solo miró, sino que el cielo escribió, yo entiendo tu quebranto, y aquí estoy yo. Y cuando el alma grita, daría mi vida por ese hijo que perdí, el cielo responde, ya yo di la mía, para que tú vivas, y lo abraces junto a mí. ¡Qué tremendo! Eso sí que me motiva. Porque la esperanza no borra el ayer, pero sí lo llena de mañana. No elimina el dolor, pero sí lo viste de fe temprana. No quita el vacío, pero sí lo llena con fuego que ilumina a toda la raza humana. Pero mi hermano Jaime, si perder a un hijo ya desangra el alma sin compasión, imagínese creer que está muerto sin ni siquiera una última oración. No juegue, mi hermana Elena. ¿Usted me quiere engañar? Pues escuche esto y usted verá, porque en Génesis capítulo 37 versículos 34 y 35, Jacob rasga su ropa, se cubre de cilicio, y entre lágrimas y una voz entrecortada, él declara, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Híjole, mi hermana, es que él no quería ser consolado, no quería frases decoradas, ni versículos bonitos recitados de memoria. Él no buscaba consuelo envuelto en teología. Él solo quería a su hijo, de vuelta y con vida.
Y qué duro, ¿verdad, mi hermana? Duro y medio. ¡Qué tirá! Y lo más triste de todo esto es que hoy mismo en todas partes del mundo hay muchas personas metidas en un luto sin fecha de salida, viendo fotos antiguas, porque ellos sienten que si olvidan al ser querido que perdieron, es señal de que lo están traicionando. ¿Has de creer, mi hermano? ¿Es en serio, hermana Elena? No le creo. Así mismo como lo oye mi hermano. Eso es el Seol o el sepulcro emocional. Es el lugar donde el alma grita, pero nadie la escucha. Oh, ahora entiendo. Entonces, por eso fue que el padre de José rechazó el consuelo de quienes lo amaban. Y así mismo pasa en nuestros días. Porque hay quienes se aíslan, quienes se apagan, quienes se desconectan porque creen que nadie entiende su duelo. ¡Qué golpe al corazón, hermano Jaime! Porque mientras Jacob enterraba ilusiones, el cielo guardaba revelaciones. Y cuando Dios no ha cerrado el telón, es porque la obra no ha terminado, solo está en transición. ¿Así o más claro, mi hermano? ¡Oh, wow! ¡Qué tremendo! Está clarito como el agua, mi hermana, porque mientras él solo se imaginaba una tumba sin flores, el cielo ya preparaba reencuentros y honores. Y donde tú solo ves un sepulcro, Dios ve resurrección en construcción. ¡Qué maneras! De verdad que Dios está solo. ¿Que si Dios está solo? Dios no solamente está solo, sino que no tiene competencia y tampoco tiene comparación. ¡Punto! ¡Qué tremendo, hermana Elena! Porque hay dolores que se clavan como puñales, y uno de los más duros en la Biblia es el grito de la viuda de Sarepta, que aparece en Primera de Reyes capítulo 17, versículos 17 y 18. Porque cuando su hijo muere, la viuda mira a Elías y le lanza la pregunta más desgarradora: ¿has venido a mí para hacer morir a mi hijo? Y eso no es rebeldía. ¿Qué va? Eso es un corazón herido que está tan lleno de dolor que no entiende. ¡Qué escena tan impactante, mi hermano! Porque primero, Elías le lleva comida del cielo. La vida florece y de repente, ¡boom!, se le muere el muchacho. Es como si el milagro se vistiera de duelo. Y es ahí donde uno se pregunta: Señor, ¿para esto me visitaste? ¿Y cuántos no se han sentido igual? Confundidos, culpables y completamente quebrantados. Mejor apague y vámonos, mi hermana. Porque esa pregunta es solo una chispa, en medio de un incendio de dudas que quema el alma. ¿Será esto un castigo por mis errores? ¿Me está pasando factura el cielo por lo que hice ayer? ¿Cuántas madres han llorado con esas preguntas clavadas en el pecho? Culpándose por un accidente, por una elección, por no haber visto venir la tormenta a tiempo. Y qué duro es vivir con ese látigo interno, cuando el dolor golpea desde afuera, pero la culpa te desangra por dentro. Pero ahí está lo glorioso, hermano, porque aunque el alma esté temblando y la oración suene como reclamo, Dios no se ofende, más bien se conmueve. Y Elías no regañó a la viuda. De hecho que me gusta pensar que él hasta lloró con ella. Después tomó al niño, subió al aposento y clamó con todo el corazón al Dios Todopoderoso. Uf, mi hermana, eso me voló la cabeza, porque fue esa fe que tiembla, pero no se suelta, que llora, pero no se rinde, que grita, pero sigue creyendo, la que provocó que el cielo bajara con poder y el niño volviera a respirar. El lamento se hizo testimonio. La tumba se convirtió en altar, porque donde hay fe, aunque esté rota en 1000 pedazos, Dios todavía puede hacer milagros con lo que quedó, aunque sea escaso. Aleluya, mi hermano Jaime, porque no hay dolor tan profundo que Él no abrace, no hay oración tan rota que Él no escuche, y no hay pérdida tan grande que Dios no pueda transformar en una historia viva de poder. Gloria a Dios en las alturas. Y póngale cuidado, mi hermano Jaime, porque hay dolores que no tienen nombre. Hay heridas que no se cuentan, hay batallas que el alma libra en silencio. Y Proverbios capítulo 14, versículo 10, lo dice claramente. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. ¡Wow! ¡Qué verdad tan cruda, mi hermana! Eso es una radiografía del alma, porque hay lágrimas que no brotan de los ojos, sino del espíritu. Hay suspiros que nadie oye, pero que el cielo registra. Y aunque te digan, ya supérelo o sea fuerte, hay dolores que no se superan, se sobreviven, porque son como cicatrices en el alma, que solo Dios puede sanar. ¡Ay, Dios mío! Eso sí que me pone achicopalá, porque yo conozco a alguien que sabe lo que es llorar cuando se apaga una voz, porque cuando perdió a su mamá,
Ciertamente todos lo rodeaban con cariño, pero el dolor era suyo, tanto así que se sentía solo en medio de la multitud. Y aunque muchos le decían, «Papi, tranquilo», ella solo se fue adelante. «Pero todo va a estar bien». Ellos no entendían su dolor, y lo único que su alma quería no era un abrazo, ni una frase vacía. Era que el dolor se fuera y que volviera la alegría. ¡Qué testimonio más honesto, hermana Elena! Porque el dolor te encierra, te aísla, te mete en una celda invisible donde ni tu pareja, ni tu pastor, ni tu mejor amigo pueden entrar. Pero ahí es donde entra Él, el Cristo del Getsemaní, el varón de dolores, el que aunque estuvo muerto, hoy vive por los siglos de los siglos, y está dispuesto a acompañarte en tu dolor. Y eso no tiene precio. Bendito sea su nombre, porque aunque nadie te llame, aunque no te escuchen, aunque no sepan cómo consolarte, hay uno que no necesita que le expliques el desastre. Él ya caminó por donde ahora tú lloras. Él sí entiende tus madrugadas rotas. Y en ese rincón de amargura que nadie aguanta, Él no solo llega, sino que se queda contigo hasta que el alma se levanta. Y cuando menos lo esperas, cuando sientes que no vas a salir, cuando el alma se rompe y ya no puedes seguir, ese Dios que parecía lejano se vuelve tan cercano, que tu amargura se torna en alabanza, y no alabanza prestada ni fingida, sino con esperanza, por el gozo de saber que en medio del quebranto, jamás estuviste solo ni un solo tanto, y por eso yo digo, alabe lo que Él vive. ¿Y sabe una cosa, hermano Jaime? Cuando el dolor nos aprieta, cuando la angustia nos atrapa, al punto que el alma se siente al borde del colapso, hay una verdad que nos sostiene como un ancla en medio de la tormenta, y está registrado en Nahum, capítulo 1, versículo 7, donde dice, «Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían». Vaya la máquina. Ese versículo sí que es tremendo, porque no dice que Dios va a alejar la angustia, sino que estará contigo en medio de ella. ¡Qué limpia! Porque aunque Él no quita la angustia, sí la llena de su presencia. Y por eso no hay quebranto que nos quiebre, ni llanto que nos ahogue, ni carga que nos aplaste, porque Jehová es tan bueno, que es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Usted está conectado, mi hermano, porque el dolor no pide permiso, y aunque a veces llega de golpe como ladrón de madrugada, cuando llega, ya el Dios del cielo está en la morada, y la Escritura lo declara con certeza encendida cuando dice, Él conoce a los que en Él confían, y eso significa que tu fe no es invisible, tu clamor no es ignorado, y cada oración tuya es un tesoro guardado ante el trono del santo, del justo y del amado. Y mi hermana, eso que dijiste se confirma en el Salmo capítulo 30, versículo 5, donde dice, «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Y aquí en KWM Internacional lo creemos con el alma, porque aunque la noche parezca eterna, el amanecer de Dios nunca falla, y cuando Él dice, «alegría», es porque ya viene la esperanza por la ventana. Aleluya, mi hermano, porque sí, el lloro es real y sí, la noche es oscura, pero bendito sea el Señor que la mañana está profetizada, y con ella viene la alegría de parte de nuestro Dios. ¡Qué maneras! Y lo que más me impresiona es que esa alegría no depende del clima, ni del reloj, ni del dinero que uno estima. Depende de Cristo y de su presencia viva, porque cuando Él está en tu duelo, hasta el valle florece y la sombra obedece. Y por eso si hoy caminas por una noche larga, de pérdida, de traición o enfermedad amarga, no te rindas, porque esa noche tiene horario, pero tu esperanza tiene un eterno calendario. Tienes toda la boca llena de razón, hermano Jaime. Estoy impactada. Y mi hermana Elena, cuando el fuego de la prueba se enciende, cuando el río del dolor amenaza con arrastrarnos, hay una promesa que nos fortalece, y es la que está en Isaías capítulo 43, versículo 2, que menciona lo siguiente: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». ¿Qué le parece, mi hermano? Porque Isaías no dijo, si algún día pasas. Más bien dijo, cuando pases, porque el quebranto no es opción, es parte del viaje. Pero el mismo Dios de Abraham y de Moisés también cruza el mar contigo otra vez, y no apaga el horno como a los 3 hebreos, pero se mete contigo en el fuego. No desvió el río para Josué, pero partió las aguas con su poder de rey.
Así que si hoy estás en tormenta ardiente, no temas, porque el capitán del cielo va al frente, y aunque él no evita la aflicción, sí garantiza su presencia en cada estación. Sin palabras, mi hermana. Pregúntele a José, vendido, traicionado, sin culpa encerrado, pero por Dios jamás olvidado. Pregúntele a Moisés, con el mar al frente y el ejército pisándole los talones, pero con un bastón en la mano, y un Dios que parte océanos como si fueran cartones. Pregúntele a los 3 hebreos. El horno ardía con furia desbordada, pero el fuego no quemó lo que la fe abrazaba, porque donde el mundo ve final, Dios apenas está comenzando, y así se juega el partido cuando el cielo va ganando. Eso sí que me inspira, mi hermano, porque si hoy estás cruzando aguas profundas, y si te estás ahogando en lágrimas que el alma no entiende, recuerda esto: el que prometió estar contigo no miente, y nunca te deja aunque el mundo te suelte. Y si el fuego se ha encendido con más intensidad, no es para quemarte, sino para purificarte, porque donde otros se consumen en la prueba severa, tú vas a brillar con luz verdadera. Ahora sí que diste en el clavo, mi hermana, porque la esperanza no es escapar de la tormenta. Es saber que Cristo está en la barca cuando el viento revienta, y Él nunca prometió que no dolería, pero sí juró que no te dejaría, y por eso cuando el alma tiembla sin dirección, su presencia vale más que 1000 explicaciones sin su unción. Usted está volando, hermano Jaime, pero antes de que se me olvide, quiero aprovechar para preguntarle esto. ¿Será que el dolor puede ser una herramienta en las manos de Dios para bien? Porque estuve leyendo Eclesiastés capítulo 7 versículo 3, que dice lo siguiente: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿What? No osa. ¡Qué contraste más glorioso! Porque mientras el mundo dice no llores, sé fuerte, la Biblia afirma que el llanto puede ser mejor que la risa. Porque hay lágrimas que no te debilitan, sino que te sanan. Y hay tristezas que no te destruyen, sino que te restauran. Exactamente, mi hermano. Y el salmista lo entendió sin rodeos ni excusas, porque en el Salmo capítulo 119, versículo 71, declaró con el alma en carne viva: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Qué manera de ver el dolor, porque él no maldijo su quebranto, sino que lo bendijo, al entender que por medio del dolor de la humillación, aprendió enormes lecciones para su salvación. Eso sí que me voló la cabeza, porque hay lecciones que no se aprenden en la calma, sino en la tormenta que rompe el alma. Hay verdades que solo entran cuando el orgullo se cae, y hay fracasos que revelan lo que el éxito jamás trae. Porque hay veces que solo la humillación afina el oído del corazón, y hay caídas que no son destrucción, sino el empujón que te deja de rodillas frente al Dios de la salvación. Más claro no canta un gallo, mi hermano, y ahí es donde entra esta otra promesa que me dejó frisada, la del Salmo capítulo 147, versículo 3, que dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¡Muchacho! Entonces Dios no solo permite el quebranto, también lo cura con amor santo, porque el Dios que permite la herida es el mismo que restaura la vida. De verdad que este tema se las trae Jaime, porque nuestro Dios no es un verdugo con espada cruel, es médico del cielo con bisturí fiel, que corta profundo, pero solo para sanar, que permite el llanto, pero nunca te deja de amar. Por eso, aunque el dolor aprieta, también despierta, aunque quebranta, también edifica, y aunque arranca lágrimas sin medida, también siembra esperanza y cultiva nueva vida. ¿Y sabe una cosa, mi hermana Elena? Dígame, mi hermano, que aquí estoy conectada. Es que en medio del dolor más crudo, cuando el alma sangra en silencio y en la garganta se nos hace un nudo, hay una promesa que me sacude el corazón, y es la que está en el Salmo capítulo 34, versículo 18, que dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Ay, mi hermano, ahora sí que me dejó pasmada, porque ese texto me atravesó el alma sin pedir permiso. Y ahí no dice que Jehová observa desde la distancia, más bien dice que está cerca, no allá arriba indiferente, sino aquí abajo entre el polvo y la lágrima ardiente, al lado del que sufre, no como juez que acusa, sino como un padre que abraza, no con una mirada fría, sino con ternura viva que sana y que no fracasa. Así mismo es la cosa, mi hermana. Él no espera a que estés fuerte para acercarse. Se acerca cuando estás roto, sin fuerzas, sin aire para quejarse. Cuando no hay oración que te salga,
ni lágrima que te quede. Él se muda al epicentro del quebranto, no como visita ocasional, sino como refugio permanente que nunca te deja en llanto. Y eso se ve claramente en Juan, capítulo 11, versículo 35. En el texto más corto y más poderoso del Evangelio, donde dice que Jesús lloró, o sea, el creador del universo, el que tiene poder sobre la muerte, lloró, y no porque dudaba del milagro, sino porque sentía el dolor. Alabado sea el nombre de Dios, mi hermana, porque Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, pero aún así lloró, porque el dolor de Marta y María también era suyo, y eso lo cambia todo, porque nuestro Salvador no solo transforma la tumba, también transforma la sala de espera. Pero ven acá, mi hermano, porque si Jesús lloró frente a una tumba sellada, significa que si hoy tú estás quebrada, Él está contigo. Si hoy tú estás llorando, Él llora contigo. Porque la verdadera esperanza no es la ausencia del dolor, sino la presencia de Cristo contigo. Está conectada mi hermana Elena, y créame, después de tanto consuelo divino, llegamos a una de las declaraciones más celestiales desde un escenario infernal. Y me estoy refiriendo a lo que está escrito en Job capítulo 1 versículo 21, que dice así: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué maneras, mi hermano? Porque ese no es un poeta en tarima, sino que es un padre en ruina, y aunque perdió a sus 10 hijos y el equivalente a todo su dinero del banco, con todo y eso, él no se tiró de un barranco. Y no fue una deuda ni un mal negocio, fue el desplome de todo su gozo. Y aún así, con el polvo en la frente, Job se postró reverente. Adoró quebrado pero creyente, con una fe hecha cenizas, pero ardiente. Y lo más tremendo es que no se postró por resignación, se postró por fe, una fe con cicatrices, con la ropa rasgada y el corazón hecho trizas. Job no entendía nada pero adoró todo, porque su fe no estaba atada a lo que Dios le daba, sino al Dios que nunca le fallaba. Eso sí que es cosa seria, mi hermano, porque Job no celebró la pérdida, adoró con el alma herida. No tenía alegría, pero tenía una fe encendida. No tenía fuerzas, pero sí cayó de rodillas. Y aunque no tenía respuestas, su confianza siguió viva. Porque adorar cuando todo va bien es ordinario, pero rendirse en medio del dolor, eso sí que es extraordinario. Que Dios nos ayude, mi hermana, porque la verdadera esperanza no es escapar del quebranto, es caminar con el pastor por el valle del espanto. No es tener todas las respuestas claras, es confiar en aquel que nunca falla ni se tarda. Porque aunque Job perdió el cielo en su casa, no perdió al Dios que sostiene el cielo con su palma. Y cuando se tiene a Dios, se tiene todo, aunque no se tenga nadita nada. Y si Dios permitió la prueba, aunque venga vestida de dolor, es porque aún eso encaja perfectamente con su carácter de amor. Por eso, lo más sabio que podemos hacer es adorar sin renegar, agradecer sin murmurar y obedecer aún sin entender, porque si no es así, es mentira. No lo pudo haber dicho mejor mi hermana. De hecho, que hay un texto que me quiebra y me levanta al mismo tiempo. ¿Qué le parece? ¿Cómo así, mi hermano? ¿Es en serio? No le creo. Pues póngale cuidado, Elena, porque el texto es el Salmo capítulo 56, versículo 8, que dice así: Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Qué manera de finalizar este episodio, mi hermano, porque este versículo es un abrazo en medio del duelo, ya que nos enseña que Dios no solo mira, sino que también cuenta, también anota, y hasta guarda tus lágrimas, porque tus lágrimas no caen al suelo, ¡oh no! Más bien caen en una redoma, una vasija o un recipiente celestial, y tu historia de dolor está escrita en su libro como un testimonio a tu favor. ¡Wow! Estoy impactado, Elena, porque esto no es cualquier cosa. Significa que el cielo no ignora mi dolor, sino que lo archiva con propósito. Y significa que no soy invisible, que no estoy solo, porque el mismo Dios que guarda mis lágrimas también promete usarlas. Y eso me lleva directo al Salmo capítulo 30, versículo 11, donde dice: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¡Qué promesa más gloriosa, mi hermano! Porque significa que el mismo Dios que vio a Ana llorar en silencio, te escucha a ti también entre lamentos. El que se paró junto a Marta en la tumba, hoy camina contigo cuando la vida se te derrumba. El que no abandonó a Noé en medio de su diluvio,
no te suelta a ti en medio del tuyo, porque la esperanza no es que no llores, es que Dios está tan cerca que recoge tus dolores. No se trata de negar el quebranto, sino de confiar que hay un Dios reinando incluso en tu llanto. Y como Dios está en control, el duelo no es el final, es el preludio de una resurrección celestial. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Porque el que hoy me ve llorar, mañana me verá danzar. El que hoy me escucha gemir, mañana me oirá cantar. Porque mis lágrimas no son basura emocional, son semillas proféticas de un milagro celestial. Y si la noche fue oscura, la mañana será gloriosa. Si el duelo fue profundo, la victoria será escandalosa. Y eso sí que me motiva. Porque cuando Dios escribe la historia, el dolor nunca tiene la última palabra, porque la tiene el Rey de Gloria. Qué impresionante, mi hermano Jaime. Estoy impactada, porque después de cruzar el valle del quebranto, después de ver cómo las lágrimas se escapan cuando el alma ya no aguanta, me quedo con una certeza que me levanta, y es que el dolor es real. Sí, real como la noche más oscura. Pero la esperanza en Cristo es aún más pura, más firme y más segura. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, hermana Elena. Porque hoy hemos confirmado que el dolor no siempre es señal de abandono, que las lágrimas no siempre son un desperdicio, y que las humillaciones muchas veces pueden ser instrumentos divinos para nuestra salvación. Y por eso, desde lo más profundo de nuestro corazón, en nombre de todo el equipo de KWM Internacional, queremos decirte a ti que estás escuchando. Si hoy tu alma está rota, si las noches parecen eternas, si los amigos no entienden tu proceso, Dios sí lo entiende. Y no solo lo entiende, sino que te acompaña. Porque cuando todos se alejan, Él se queda. Cuando nadie responde, Él te susurra esperanza en el silencio. Y aunque hoy no lo veas, está más cerca de lo que imaginas. De hecho, que Dios no solo cuenta tus pasos, sino que te levanta cuando tropiezas. No solo ve tus lágrimas, las recoge cuando nadie más las aprecia. Porque cuando todo se derrumba, cuando el alma no tiene fuerza ni para orar, ahí es donde Dios está más cerca. Y Él no necesita que le expliques tu dolor, porque Él lo siente contigo. Y aunque ahora solo veas escombros y suspiros, y hoy todo huele a final, Dios ya escribió un nuevo comienzo para ti en el idioma celestial. Y si en medio de todo este proceso te estás haciendo preguntas, si tu fe se tambalea, si hay dudas que te roban la paz, no te preocupes más, porque el próximo episodio se llama Esperanza en las dudas, y ese será un bálsamo para tu mente y tu alma. Para que lo sepa mi hermana, porque después del dolor, muchas veces vienen los ¿por qué yo? O ¿por qué a mí? Y es en ese momento que Cristo te dice, no se turbe vuestro corazón, tenga paz. Así que no te pierdas el siguiente tema de la serie, por nada en este mundo. Hasta entonces, y mientras tanto, que el Dios de toda consolación te abrace, que su amor inagotable te fortalezca y que su fidelidad eterna te recuerde que en Cristo Jesús, incluso en el dolor, siempre hay esperanza.